Nuestra confianza está en el Señor Jesucristo, la roca de nuestra salvación. Desde aquí cantamos, Señor Jesús. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cantemos todos juntos a Cristo. Oh Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Santo como tú, no hay nadie, Dios incomparable. Abre mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. No hay nadie como ti, Señor. Cristo Jesús, no hay otro nombre. No hay nadie, Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Santo como tú, no hay nadie, Dios incomparable. Abre mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Santo como tú, no hay nadie, Dios incomparable. Abre mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. La palabra de Dios dice: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, las compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió el diluvio y vinieron ríos, estoplaron vientos, golpearon sobre aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Santo como tú, no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser
quiero conocerte más y ser entendido y llevar tu amor al mundo. Construiré vida en tu amor. Ahí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Vamos a orar juntos a nuestro Santo Señor después de haber entonado ese bello canto que nos invita a adorar a Dios a partir de declarar o expresar esas palabras que reflejan nuestra fe en el Señor Jesucristo. Allí donde estás, amado amigo, amado hermano, te invito a que hagamos una oración juntos. Bendito Señor Jesucristo, te alabamos con todo nuestro corazón, te adoramos con toda nuestra fuerza. En estos momentos deseamos, Señor, expresarte nuestra admiración y ratificar también nuestro amor permanente por ti. Ayúdanos a perseverar en esta fe que tú nos has concedido, Señor, en ti. Una confianza plena en ti, Señor, que tú vas haciendo que se aumente. Gracias por ese obrar de tu Espíritu Santo en nuestros corazones que va desarrollando estas clases de convicciones que hacen posible que nosotros te adoremos y que al mismo tiempo experimentemos el gozo, porque todas estas cosas que decimos en canto, Señor, son convicciones que están enraizadas en lo más profundo de nuestros corazones. Deseamos poner en tus manos, Señor, nuestras vidas y cualquier asunto que pueda ser preocupante en nosotros. Ponemos en tus manos a los enfermos, ponemos en tus manos nuestra salud, ponemos en tus manos, Señor glorioso, cualquier clase de necesidad que pueda estar en medio de nosotros, para que tú lleves a cabo tu voluntad y para que tú, Señor santo y misericordioso, puedas manifestar, como siempre lo haces, tu gracia en favor de nosotros. También, Señor, oramos por este tiempo devocional para que la meditación de nuestros corazones sea guiada por tu Espíritu, de tal manera que los siguientes minutos puedan ser de mucha edificación para nuestras vidas. Te damos gracias orando y ponemos en las manos todas nuestras oraciones en tus manos santas, y lo hacemos en el nombre precioso de nuestro Redentor y Salvador, Jesucristo. Amén y amén. Para cada devocional te invitamos a que tomes o que prepares siempre dónde tomar tus propias notas o apuntes sobre la meditación de los versículos que hacemos aquí en cada ocasión de los devocionales. Si tú no usas ninguna hoja, puedes tomar la idea de la guía que nosotros facilitamos en formato de PDF. Si no, puedes tomar tu propia hoja de apuntes e ir haciendo ahí tus propias anotaciones. El propósito de eso es solamente poder profundizar en el estudio de las Sagradas Escrituras. Lo que vamos a ver ahora en nuestro devocional es una meditación que se titula Libertad para buscar. Este tema lo vamos a desarrollar a partir de 3 citas bíblicas que se encuentran tanto en el libro o en la carta a los Hebreos, así como en el libro de Apocalipsis, además del libro de Isaías. Vamos a hacer lectura de los versículos allí mencionados y dice así la palabra del Señor. Puedes leer junto a mí, que dice en Hebreos 10:19, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Y ahora pasamos a Apocalipsis, que dice que y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran
delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Luego en el libro del profeta Isaías tenemos la siguiente lectura que dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Amén. Libertad para buscar a Dios, libertad para poder ingresar a ese lugar santo donde está Dios a través de nuestras oraciones. No existen ya excusas para nosotros. Dios nos ha formado, Dios nos ha hecho para que vivamos en su búsqueda, para que invirtamos de nuestras vidas para buscarle. El pecado interrumpió esa búsqueda que podría ser natural en el ser humano. Digo natural porque Dios nos creó a nosotros para vivir en una relación permanente con Él. Y para poder vivir en esa relación permanente en nuestros corazones, como se refleja en todas las culturas, existe una necesidad de Dios. Hay un vacío que solamente Dios puede llenar. Sin embargo, el pecado vino e interrumpió en nosotros esa relación natural o esa comunión natural que en un principio nuestro Señor hizo posible al crearnos a todos los seres humanos. Habiendo venido el pecado a nuestras vidas porque nosotros le dejamos que entrara, ese pecado interrumpió nuestra comunión con Dios. Y ahora el Señor nos ha devuelto la libertad para buscarle. ¿Cómo ha sido o cómo funciona todo esto? Bueno, para esto vamos a ver el primer punto en este devocional que nos hablará acerca de este aspecto. Tiene que ver con, primeramente, esa libertad. ¿Realmente tenemos libertad? Sí, tenemos libertad para entrar. ¿De qué trata este primer aspecto? Bueno, veamos lo que dice Hebreos capítulo 10 y versículo 19, el versículo que ya leímos. Vamos a ver este versículo que, aunque se utiliza en el contexto de Hebreos 10 para hablar de otras revelaciones importantes que el escritor sagrado traerá para los lectores, es importante observar aquí algo que ratifica o que deja en firme el fundamento de esta libertad de la que estamos hablando aquí. Dice el versículo: así que hermanos, teniendo libertad, escucha, libertad para entrar en el lugar santísimo. Está hablando de la presencia de Dios. Está hablando donde está Dios. Claro que es un lenguaje, por supuesto, también figurado, en el sentido de que en las prácticas antiguo testamentarias en el templo existían, como podemos recordar, ese espacio dentro del templo llamado el lugar santo, pero también estaba el lugar santísimo, que era un lugar más especial, donde no podían entrar las personas. De hecho, los sacerdotes podían ingresar solamente una vez al año y había realmente una serie de protocolos y cuestiones litúrgicas previas a cada acto donde el sumo sacerdote podía ingresar a ese lugar. Antes de poder ingresar a ese lugar se debían cumplir ciertas cosas, había muchas restricciones. Sobre esa figura en el Antiguo Testamento del uso del templo, es que el escritor ahora, utilizando esa figura, dice que hoy tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Si bien es cierto, el concepto del templo conllevaba la idea de que Dios habitaba en aquel lugar y el pueblo acudía al templo para buscar y encontrarse allí con Dios, sabemos que ahora nosotros podemos encontrar a Dios en nuestros corazones. Sabemos que nosotros necesitamos también orar a Dios para ingresar al lugar santísimo. Pero ese lugar santísimo, hoy en día, nosotros, cada uno, como creyentes individuales, podemos ingresar al lugar santísimo real, es decir, al mismo trono donde está Dios, ya sea para adorar, ya sea para alabar, ya sea para orar,
ya sea simplemente para contemplar la hermosura de Dios. Y esa libertad que ahora nosotros tenemos para ingresar al lugar santísimo cada vez que nosotros querramos, es una libertad que es muy diferente a lo que se vivía en la experiencia litúrgica del templo en el Antiguo Testamento. Hoy nosotros tenemos libertad, antes no existía esa libertad. Pero observa en qué se fundamenta la libertad. En el versículo que hemos leído ya dice, para entrar en el lugar santísimo, y añade, ¿por qué? Por la sangre de Jesucristo. Está haciendo una referencia a lo que es el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Si antes, para llegar y buscar a Dios en el templo, el pueblo debía también, como una manera de cubrir sus pecados, debía presentar cierta ofrenda que conllevaba el derramamiento de sangre de animales, en este caso particular, usando esa imagen antiguo testamentaria. El escritor del Nuevo Testamento nos está exponiendo, nos está recordando que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y la libertad nuestra para ingresar al lugar santísimo cada vez que nosotros querramos, cada vez que lo deseemos, cada vez que lo necesitemos, cada vez que simplemente tomemos la decisión de buscar a Dios para orar, cada vez que querramos buscar a Dios para conocerle más, para adorarle, para alabarle, ya tenemos completa libertad para hacerlo, y esa libertad es posible solo por la sangre de Jesucristo, que se derramó en la cruz del Calvario a través de su muerte. Y esa sangre hace posible para nosotros la libertad que ahora nosotros tenemos para ingresar. Por eso es que somos libres hoy en día para poder buscar a Dios. Es decir, Jesucristo hizo una obra especial para que el pecado dejara de ser un obstáculo a nuestra libertad. El pecado ya no es hasta hoy, es decir, a partir de Cristo, a partir de su muerte y resurrección, el pecado dejó de ser un obstáculo para que nosotros busquemos libremente a Dios cada vez que nosotros lo necesitemos. Esa es una gran bendición que nosotros tenemos. Toda la humanidad que ahora quiera buscar a Dios, existe un camino, existe una llave, existe una libertad ya otorgada por Jesucristo mismo, para hacer posible que nosotros busquemos a Dios libremente. El segundo aspecto en este devocional también nos va a decir esta invitación: entra y adora. La libertad para buscar a Dios trae consigo esta oportunidad, esta invitación, esta libertad de entrar al lugar santísimo, o entrar a la presencia de Dios, o entrar allí donde está Dios, donde espiritualmente nos podemos relacionar, nos podemos conectar, comunicar con nuestro Dios. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y habiendo hecho Cristo por el derramamiento de su sangre, habiendo otorgado la libertad que nosotros necesitamos para entrar al lugar santísimo, hoy nosotros somos completamente libres para entrar a dicho lugar y para adorar, que eso es de lo más hermoso que nosotros podemos experimentar como criaturas de Dios. Es lo más hermoso que podemos experimentar como seres humanos creyentes en Cristo. Una relación personal con Cristo que nos llena de gozo, que nos llena de paz, una posibilidad de poder amarle, alabarle, de poder contemplar su hermosura. Lo que tenemos acá en estos versículos de Apocalipsis es básicamente una escena celestial, una escena angelical, es decir, lo que sucede allá en el lugar santísimo, en ese lugar donde un día también nosotros iremos cuando partamos de este mundo. En ese lugar santísimo suceden cosas como lo que nosotros podemos ver
en estos versículos. Si tú utilizas tu imaginación a través de la lectura de estos versículos, tú puedes tener una idea de qué es lo que sucede allá en el cielo al entrar y al adorar. Escucha esto, dice en el versículo 8 que los 4 seres vivientes, está hablando de lo que está alrededor del trono de nuestro Señor, y dice que estos 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y añade que alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir lo siguiente. Imagina lo que ellos decían, estando delante de Dios, decían: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Muy similar a lo que nosotros decimos también cuando nosotros cantamos a nuestro Señor. Es una alabanza, es una adoración, es un reconocimiento de lo que es Dios, de quién es Dios, de lo que Él significa para nosotros. Es una descripción en palabras de los atributos de nuestro santo Dios, de la adoración que Él solo se merece, de nuestra alabanza, de corazones rendidos que deben estar siempre a los pies de un Señor de la categoría de nuestro Señor y Santo Padre Celestial, alabándole y adorándole. Lo mismo que hacen esos seres vivientes, nosotros hoy en día tenemos también la libertad para decirlo, para experimentarlo. El gozo que produce estar delante de Dios es un gozo que ahora es posible también vivir en nuestros corazones, en nuestras vidas, en carne propia, cada vez que nosotros también nos unimos a esas voces angelicales para alabar y adorar a Dios a través de los cantos, a través de la oración o a través de cualquier otra forma de adoración que nosotros rindamos a nuestro Dios. Continuando con la representación gráfica de lo que sucede allá, el versículo 9 de Apocalipsis 4 nos dice que y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias, escucha todo lo que hacen estos seres vivientes, dan gloria, dan honra y dan también acciones de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Entonces siempre que ellos dan gracias, dan gloria y dan honra a nuestro Señor, el versículo siguiente dice que los 24 ancianos, cuando sucede aquello, los 24 ancianos se postran en un acto de adoración delante del que está sentado en el trono y escucha y adora al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas, dice, delante del trono, diciendo este otro hermoso coro: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén y amén. Lo que ellos están declarando es un reconocimiento de la verdad absoluta, de lo que Dios es y de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios hace. Estos seres especiales, seres angelicales, al reconocer lo que Dios es y lo que Dios hace, le adoran, le dan honra, lo alaban, le adoran. Ellos tienen esa libertad para estar frente a Dios. Y la noticia para nosotros es que Jesucristo ha hecho posible que tú y yo también podamos entrar al lugar santísimo para adorar de la misma forma. Por eso el segundo aspecto de este devocional te da esa invitación y te la recuerda. Entra y adora. Si tienes libertad para entrar, porque Jesucristo ya te la dio, pues entra y adora. Busca a Dios, alábale, reconócele en tu camino, reconócele en tu vida, reconócele por lo que Él es. Recuerda ingresar al lugar santísimo para adorar, buscar a Dios para alabarle. No es algo que está sujeto al mérito humano, porque debido a nuestra condición pecaminosa, no es posible por nosotros mismos
conseguir ese propósito. Pero recuerda siempre que puedes ingresar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, que fue derramada en la cruz del Calvario. Y a través de esa sangre tú tienes el perdón de tus pecados, pecados pasados, pecados presentes. Y a partir de esa sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, te es posible entrar y adorar. Y estos seres angelicales han declarado algo muy importante en este versículo 11 que hemos visto. Dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú, escucha, tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Él creó todas las cosas, incluyéndote a ti. Él te creó a ti, Él me creó a mí. Él nos ha creado a todos. Nosotros, todos los que somos seres humanos, somos seres creados por Dios. Y sabes, te quiero decir algo que tiene que ver con el tercer punto del devocional. Dios no crea en vano o sin propósito. Fíjate en este punto. Redefine tu corazón o tu razón, redefine tu razón de ser o tu razón de existir. Muy bien, ¿qué es esto? Dios te creó para algo, entonces redefine tu razón de ser o redefine tu razón de existir. ¿A qué se refiere esto de tu razón de ser o tu razón de existir? Se refiere a que tú redefinas o vuelvas a definir aquello por lo cual tú vives o existes. ¿Para qué existes tú? ¿Te has preguntado eso alguna vez? ¿Cuál es tu propósito para vivir? ¿Cuál es tu propósito por el cual estás en este mundo? ¿Cuál es la razón por la que existes, la razón por la que vives? Puedes tener diferentes respuestas a esa pregunta. Una respuesta podría ser, por ejemplo, que tú no tienes claridad de para qué existes. Otra respuesta podría ser que tú tienes un propósito para existir o para vivir, sin embargo es un propósito que está muy lejano de lo que Dios quiere para ti. Y una tercera respuesta podría ser fácilmente que en efecto tú vives para aquel propósito por el cual Dios te ha creado. Mira, Dios ha creado todas las cosas, incluyéndote a ti. Y Dios no crea nada por casualidad, o Dios no crea nada así como por simple ocurrencia. Dios te creó, pero Dios te creó para un propósito. Él te dio propósito también. Y precisamente podemos observar lo que dice Isaías 43:7, que el Señor dice que todos los llamados de mi nombre, escucha, que dice: para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Escucha siempre esto: Dios te creó para gloria suya, Dios te formó para gloria suya, Dios te hizo para gloria suya. Es decir, tú puedes ocuparte de una profesión, tú puedes ser un miembro feliz de tu familia, es decir, tú puedes ser un ciudadano honrado, honesto de tu país, ser un buen ciudadano, un ejemplar ciudadano. Pero todo lo que tú hagas, cualquier cosa en la que tú te ocupes, debe siempre llevar este distintivo, que tú buscarás glorificar a Dios en tu vida, porque Dios te creó para su gloria. Tú no debes ni puedes vivir para algo distinto que no sea la gloria de Dios. Esto aumenta lo que es este llamado que tenemos nosotros, o lo que es el peso que tiene la libertad para buscar a Dios. Dios te creó para su gloria. Cuando Él te hizo, Él te creó pensando y te diseñó de tal forma para que tú buscaras a Dios, para que tú vivas en este mundo buscando de Dios y buscando llenar tus necesidades espirituales en Dios. Dios te creó con esa necesidad de buscarle a Él. Y Dios además te dio la libertad para buscarle a Él a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Por esa razón es que el ser humano hoy en día no tiene excusa ya. Es completamente libre
para buscar a Dios. Todos necesitamos aprender a redefinir siempre lo que es nuestra razón de ser y debemos estar velando porque nos mantengamos siempre alineados en ese propósito de vida que nosotros debemos tener. Probablemente en algún momento de tu vida tú sí tenías claridad de que tú vives y fuiste creado para la gloria de Dios y probablemente hasta viviste muchos años siempre alineado y enfocado en ese propósito especial que Dios te dio al diseñarte y crearte. Sin embargo, puede ser que a través del tiempo hayas perdido un poco de ese enfoque y hayas perdido un poco el norte, como para decirlo en un lenguaje más cotidiano, y te hayas desviado de lo que es esa verdadera razón por la cual Dios te ha formado y te ha creado a ti. Algunos líderes influyentes a lo largo de la historia de la iglesia han tomado siempre en cuenta que el cristiano existe siempre para la gloria de Dios. Por ejemplo, quiero mostrarte lo que Agustín de Hipona decía. Él dijo: tú nos hiciste para ti, hablando de Dios, y dice: y nuestros corazones no descansarán tranquilos hasta que no descansen en ti. Y puedes ver ahora una cita más que también será útil en esta ocasión. En la Confesión de Fe de Westminster tenemos esta pregunta y al mismo tiempo la respuesta. La pregunta concreta dice así en la declaración: ¿cuál es el fin principal de la existencia del hombre? El fin principal, responde, de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar de su presencia por siempre, jamás. Por último, te dejaré una cita más que refuerza este mismo punto. Solo el pensar en ti, mi Dios, cuánto placer me da. Solo tu nombre mencionar trae felicidad. Padre de Cristo, don de amor, bien puedo imaginar la dicha inmensa que dará tu rostro contemplar. Son palabras que a lo largo de los siglos, en la era de la iglesia, tanto del siglo IV hasta el XVII o XIX, a lo largo de la historia del cristianismo, ha estado siempre presente este enfoque que debe estar en la vida o en los corazones del creyente, basados, por supuesto, son ideas basadas en lo que la Biblia ya dice, como en la cita que ya leímos de Isaías. Es decir, que el hombre existe para buscar a Dios, para contemplar a Dios, para adorar a Dios, para la gloria de Dios. Y hoy quiero decirte, o recordarte más bien, que el cristiano o el ser humano en general, hoy en día tiene y goza de la libertad para buscar a Dios a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Teniendo esa libertad para entrar al lugar santísimo, para buscar a Dios, recuerda siempre la invitación: entra y adora, entra y ora, entra y alaba, entra y contempla la presencia de Dios, porque ten presente que para esto nos ha creado nuestro Dios. Te dejo con el resumen de los 3 puntos. Recuerda siempre la libertad para entrar, según Hebreos 10:19. Recuerda la invitación: entra y adora, según Apocalipsis 4 del 8 al 11. Y por último, ten presente, redefine tu razón de ser o tu razón de existir, según Isaías 43:7. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y
tu amor.